Hola, ¿cómo estás? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo la zona en la que te encuentres. Qué gusto poderte saludar. Bueno, pues el día de hoy vamos a hablar acerca del miedo. Yo te preguntaría, bueno, pues, ¿quién no ha sentido miedo, no? Yo creo que todo el mundo en algún momento hemos experimentado el miedo, ¿cierto? Bueno, pues vamos a hablar al respecto. ¿Qué es el miedo? Mira, el miedo es considerado desde la biodescodificación como una emoción básica de supervivencia. Entonces, el miedo nos ha mantenido vivos hasta este momento de nuestra vida. Debido a él, la intención positiva del miedo es precisamente, es como activar una alarma de situación de peligro y nosotros estar atentos precisamente para poder reaccionar ante alguna situación o ante alguna experiencia que el cerebro interprete como peligrosa. Entonces, desde su origen, el miedo es una emoción básica que garantiza nuestra supervivencia. Entonces, su intención de inicio es positiva hacia nosotros porque la única intención es mantenernos vivos, mantenernos alertas ante la sensación de miedo que se experimenta y pues eso lleva a garantizar nuestra supervivencia. ¿Quién la activa? Pues de manera inconsciente se llega a activar debido a una situación que el cerebro interprete como peligrosa, ¿ok? Bueno, ¿quién llega a experimentar? Pues absolutamente todos, ¿no? O sea, incluso desde el vientre de la madre estamos experimentando sensaciones, aunque no podamos reconocer qué es lo que está pasando. Pero si mamá está viviendo una experiencia que la lleve a tener miedo, esto es muy común cuando alguna mamá ya va a ser la hora del parto y es muy común que lleguen a experimentar miedo. Entonces, incluso desde quizá el primer día que se entera que está embarazada, experimenta miedo porque pues no sabe qué va a hacer con esta nueva realidad, ¿no? Con un bebé, ¿no? Pues sí, efectivamente no sabe qué va a hacer porque a lo mejor es primeriza, ¿no? Bueno, pues existen dos tipos de miedo. Puede ser un miedo real o un miedo imaginario. Bueno, vamos a hablar un poquito de cada uno. El miedo real es, pues su nombre lo dice, real. Ante una experiencia que es real, por ejemplo, si voy en la calle y se me aparece un perro y me quiere morder, obviamente se activa la alarma dentro de nuestro cerebro y nos mantiene alerta para poder huir, ¿no? Ahora, ese miedo es un miedo real. ¿Qué otro miedo pudiera ser real? Por ejemplo, al cruzar la carretera, muchas veces nos dijeron cuando aprendimos a cruzar la carretera, pues fíjate, ten cuidado. Entonces, de alguna manera se activa el miedo dentro de nosotros porque el cruzar carretera es peligroso. Entonces, todos estos miedos pues son reales. Y de ahí, pues dentro de muchas experiencias de nuestra vida, pues hay muchas cosas que son reales, ¿no? Entonces, ahora con lo de la inseguridad, bueno, pues es un miedo de alguna manera real, pero no por eso vamos a estar todo el tiempo alerta, ¿cierto? Ahora, ¿cuándo se convierte en un miedo imaginario? Cuando todo viene desde tu mente. Por ejemplo, el día de hoy, no quiero pasar la carretera porque, me vayan a atropellar, porque, bueno, es crearse toda una historia de fantasía dentro de la mente cuando en realidad no existe. Y cuando tú llegas a cruzar la carretera, pues realmente nada fue como lo pensaste, ¿no? O por ejemplo, cuando hay alguna reunión de trabajo y te toca hacer una presentación, entonces de manera imaginaria un día antes o una semana antes, pues ahí está tu cabeza, ¿no? Dando vueltas, pensando qué va a pasar, si lo voy a hacer bien, si me van a decir algo o se van a burlar de mí. Bueno, toda una serie de historias que está dentro de tu mente y que en realidad en el momento en que tú vas a hacer la presentación la haces muy bien y pues nunca fue como lo imaginaste, ¿no? Entonces, eso también es una parte de experimentar miedo de una forma imaginaria, de una forma irreal, que se da desde tu mente.
O sea, todo está procesando, pensando y vivir en miedo, en miedo. Entonces, esas dos situaciones están generando de alguna manera estrés. ¿Cuál sería el más peligroso, no? Mira, cuando hay un miedo real, pues la reacción es inmediata y obviamente es una reacción pues para que te mantengas en resguardo o seguro, ¿no? Entonces la alarma se activa en un poco momento, ¿no? Entonces, pero el tema aquí es cuando es todos los días, todos los días, todos los días, todos los días. Entonces, estando así pues por varios meses, ya puede generar un problema en los riñones o en alguna otra parte de tu cuerpo. Entonces, pues el miedo al final tiene una intención positiva, pero bueno, es importante conocer estos dos tipos de miedo. Si tienes alguna duda, puedes comentarla aquí en el chat y con mucho gusto comentamos al respecto. Aquí sería la pregunta, yo te preguntaría, por miedo, ¿qué has dejado de hacer? Yo creo que muchas cosas. En mi caso personal, cuando el miedo ya es un miedo que nos rebasa, entonces ya quizá ya no se convierta, ya no se puede mencionar como miedo, pero a lo mejor ya con el tiempo se puede convertir en un trastorno de pánico o otro tipo de trastornos. Entonces, pues muchísimas cosas se dejan de hacer porque estamos dentro de nuestra cueva o dentro de nuestra casa resguardados y pues la verdad para sacarnos de ahí es imposible, ¿no? O incluso en el trabajo o en la escuela, en cualquier ámbito donde nos estemos desarrollando, eh, pues se dejan de hacer muchas cosas, ¿no? Entonces, pues cuestiónate esta parte, ¿qué he dejado de hacer por sentir miedo? Y bueno, aquí el tema es de que, bueno, si reconozco que el miedo es una emoción que garantiza mi supervivencia, se supone que nada más se activa la alarma en determinado momento. Entonces hay que aprender a reconocer en nuestra mente cuando estoy teniendo pensamientos de miedo y de alguna manera poner un alto. Entonces, para ya no darle más, ¿cómo te puedo decir? Para ya no continuar con ese proceso, ¿no? Que al final es irreal. Bueno, entonces, ¿cuándo se sugiere una sesión de biodescodificación? Pues precisamente cuando el miedo ya es paralizante. Entonces, ya no te permite avanzar, ya no te permite expresar, ya no te permite hacer tu vida normal. Entonces, cuando ya se está volviendo un problema, es cuando requerimos descodificar. ¿Por qué? ¿Por qué podría tener una descodificación, no? Bueno, porque pudiéramos buscar situaciones estresantes. Por ejemplo, si se tiene miedo de hablar en público, quiere decir que quizá en algún momento de tu vida viviste esa misma escena, obviamente en otra etapa, y de alguna manera quedó implantada esa idea de no puedo, se burlaron de mí, alguna creencia quedó implantada y obviamente se generó estrés y te quedaste anclado en esa escena, ¿no? Entonces ahora, cuando te pones ante el público, se activa esa alarma y dices, es peligroso. Y aunque ya no reconozcas, ¿no? Ya no reconozcas eh, cuál fue la situación original de estrés. Entonces, ¿qué tendríamos que hacer? Desbloquear la primera escena y a partir de ahí activar todos tus recursos y entonces, ahora sí, estás listo, lista para hablar en público. Entonces, yo te invitaría a tomar una sesión de biodescodificación, encontrar el origen de lo que te está paralizando y te está bloqueando en todos tus proyectos, en todas tus metas. Bueno, pues mucho gusto por saludarte, que tengas muy buen día. Bye.